Bienvenidos a otro programa más de Radio Patio. Ya que los últimos 2 episodios tuvieron mucho éxito, hoy os traemos la tercera y última entrega del apartado de psicología. Así es. Esperamos que este episodio os guste tanto como los otros y nos sigáis apoyando en nuestros próximos proyectos. En el podcast de hoy vamos a comenzar hablando sobre las principales escuelas de la psicología. Vamos a comenzar con la fundada por Freud, la del psicoanálisis. Esta fue fundada a finales del siglo XIX. Introdujo una gran novedad en la comprensión de la mente humana, la existencia del inconsciente. Según esta perspectiva, muchos de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos están influidos por contenidos mentales que no conocemos de manera consciente. La misión de la terapia psicoanalítica consiste precisamente en hacer consciente lo inconsciente, es decir, ayudar a las personas a descubrir esos deseos, recuerdos o conflictos reprimidos que afectan a su vida psíquica. De este modo, el psicoanálisis busca liberar al ser humano de sus represiones internas, permitiendo una mayor comprensión de sí mismo y un mejor bienestar emocional. Por otra parte, otra de las escuelas es el conductivismo, que es todo lo contrario. Quiere estudiar lo observable, que es la conducta. Esta escuela, la del conductivismo, fue creada por Watson, afirmando que el comportamiento se puede aprender y modificar. O sea, que no viene solo, no naces con una conducta, una manera de comportarte, de ser determinada. Y es que en esta influye el entorno y la experiencia. Según si lo que haces se te premia o castiga, pues actuarás de una manera u otra. Es como, así a grosso modo, cuando un perro aprende a sentarse, que le das un premio a cambio de comportarse de cierta manera. O si no, en un ejemplo no animal, en los niños pequeños, cuando se les inculca em, normas que deben de seguir, qué cosas deben y no deben hacer. Para seguir, tenemos la escuela Gestalt, fundada por Max Wertheimer. Se enfocaba en entender cómo las personas percibimos el mundo. Su idea principal es que el todo es más que la suma de sus partes, es decir, no percibimos los elementos uno por uno, sino que nuestra mente los organiza automáticamente para crear una experiencia completa y con sentido. Wertheimer demostró esto con el fenómeno phi, donde dos luces que se encienden y apagan rápidamente nos hacen ver un movimiento que en realidad no existe. Con esto mostraba que la mente no solo recibe información, la organiza, la interpreta y hasta crea sensaciones que no están literalmente en los estímulos. La Gestalt también estudió varias leyes de organización perspectiva, como la proximidad, la semejanza, el cierre o la figura a fondo, que explican cómo agrupamos lo que vemos. Bueno, en resumen, buscaba entender cómo nuestra mente da forma a la experiencia, no de manera fragmentada, sino global, estructurada y creativa. El humanismo, sin embargo, es otra escuela que se centra en la dignidad y la capacidad de elegir. Rogers y Maslow, que fueron los fundadores, defienden que el humano es libre, es un ser libre y capaz de crecer. Y bueno, pues como buen ser racional, que somos los humanos, siempre puedes elegir siempre y cuando tengas la base moral cubierta, que es la libertad. Entonces, ¿para qué seguir al rebaño si puedes salir de esta norma y esquivarlo siempre que te dé la gana? Y es que cuando tú mismo creas tu camino, construyes tu propia vida, decides por ti mismo la vida que quieres vivir, hace que te sientas muy realizado, que crezcas como persona. Es como un ejemplo como cuando alguien se cambia de carrera, de estudios o de trabajo, porque esa misma persona ha decidido que lo que cree que es mejor para ella y lo que le hará feliz es precisamente ese cambio y ese lo ha decidido por su propia lógica, por su propia razón. Por último, la escuela así más relevante de estas que acabamos de ver es el cognitivismo, propulsada por Piaget y Nisser. Estos son como Wundt, pero un poco más modernos, más de la época.
Y es que se centra mucho en la mente, el cerebro, los procesos mentales que pasan por ahí, con tal de pues poder explicar, entender el comportamiento humano, por qué nos comportamos de cierta manera. Vamos, que estos ven el cerebro como un ordenador que identifica y clasifica. Estudiar todo esto debe ser bastante chungo sin instrumentos y métodos a la altura, ¿no? No veas. Por eso usaban métodos para estudiar el cerebro a cosa hecha, para que así pues se le fuera más fácil la tarea. Y es que esto podían hacerlo mediante diferentes estudios, diferentes mecanismos, como podría ser la neuroimagen estructural o funcional, la estimulación cerebral, la magnetoencefalografía o la electroencefalografía. Es cierto, ya me acuerdo. Muy rápidamente, para que se entienda de qué va cada cosa. La primera neuroimagen que he nombrado, la neuroimagen estructural, se usaba para indagar, para profundizar y poder analizar eh, los tejidos y conexiones entre regiones diferentes del cerebro. Esto lo hacían mediante la resonancia magnética. Así les salían imágenes más detalladas del cerebro y podían llegar a ver lesiones o movidas que no deberían de estar ahí, ya sea por un trauma, un golpe o una enfermedad. Y luego la neuroimagen funcional, a diferencia de la otra, es que sí, usaban también una resonancia magnética para poder estudiarlo, pero su función era ver pues, cómo funcionaba el cerebro mientras había actividad en el coco. O sea, hacía la resonancia mientras estabas haciendo algo, mientras hablabas, mientras soñabas, mientras recordabas. Esta te medía básicamente los cambios que había en la actividad cerebral, sea mientras hacía algo o estabas en reposo. Y lo que más molaba de todo es que todo esto era a tiempo real. Esto servía para poder mapear las partes del cerebro que estaban más involucradas, por ejemplo, mientras hablabas, para así poder detectar enfermedades neurológicas o psiquiátricas. A continuación hablaremos de la electroencefalografía, que utilizaremos las siglas EEG para que sea más fácil de entender, y la magnetoencefalografía, que vamos a usar las siglas MEG. Estas son técnicas de neuroimagen funcional que permiten observar la actividad del cerebro en tiempo real, sin necesidad de intervención directa. La EEG registra la actividad eléctrica mediante electrodos colocados en un cuero cabelludo y es muy útil para estudiar procesos rápidos como el sueño, la epilepsia o la respuesta a estímulos. La MEG, por su parte, mide los campos magnéticos generados por la actividad neuronal, lo que permite localizar con mayor precisión qué áreas del cerebro están activas, aunque es una técnica más costosa y especializada. Entiendo, entiendo. Luego tenemos la estimulación transcraneal, que consiste en métodos que modifican la actividad cerebral desde el exterior. La estimulación magnética transcraneal, también conocida como la TMS, utiliza campos magnéticos para activar o inhibir temporalmente áreas específicas del cerebro y se aplica tanto en investigación como en tratamientos clínicos, por ejemplo, en depresión resistente. La estimulación transcraneal por corriente directa, la TDCS, emplea corrientes eléctricas muy suaves que no activan directamente las neuronas, pero sí modifican la probabilidad de que se te activen, siendo más simple y accesible que la TMS. Y finalmente, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar, reorganizarse y adaptarse. Gracias a ella se pueden aprender nuevas habilidades, formar recuerdos, modificar comportamientos y recuperar funciones después de lesiones. En otras palabras, el cerebro no es algo fijo, sino que se encuentra en constante reorganización según las experiencias, aprendizajes y estímulos que recibe. Anda, mira, interesante. Pues sí. Una vez entendido esto, vamos a explicar los 4 tipos de cambios neuronales que existen en respuesta a la experiencia y el aprendizaje, lo que vivimos día a día, vamos. Uno de estos son los cambios sinápticos, los cambios en las conexiones entre neuronas. Es a estas conexiones, a estos espacios a los que se les conoce como sinapsis.
Y estas sinapsis se pueden fortalecer o debilitar según las experiencias que vivamos. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente para que el cerebro pueda aprender y recordar información. Por ejemplo, cuando aprendes algo nuevo, las sinapsis se fortalecen, mientras que si esas cosas que has aprendido no las usas, no las practicas, estas mismas se van a ir debilitando. Otro tipo de cambio son los celulares, y se llaman así porque explican los cambios que sufren las propias neuronas. Estas pueden cambiar de forma y función también según la experiencia. Esto pasa así básicamente para que el cerebro pueda adaptarse y aprender. Por ejemplo, las neuronas pueden crecer o cambiar su forma en respuesta a una lesión y estas pueden intentar ayudar a reparar esta lesión. O sea, que los sinápticos, los cambios sinápticos, son cambios en las conexiones de neuronas y los celulares son cambios en la estructura. Al fin y al cabo, todos estos suceden para poder aprender, memorizar o adaptarse a cada situación. Claro. Además, yo me acuerdo que habían otros dos cambios aparte de esos, que son el funcional y el comportamental. Ahora que lo dices, sí, es verdad. Pues mira, lo explico. Los cambios funcionales son modificaciones en cómo funcionan las neuronas y sus conexiones, sin que cambie su estructura física. Por ejemplo, puede aumentar o disminuir la eficacia de las sinapsis, cambiar la liberación de neurotransmisores o ajustar la sensibilidad de los receptores. Estos cambios son muy importantes para el aprendizaje y la memoria, porque permiten que las redes neuronales se adapten y respondan de manera diferente según la experiencia. Por otro lado, los cambios corporales, también llamados estructurales, implican modificaciones físicas en las neuronas o sus conexiones. Esto incluye la formación de nuevas dendritas, la creación de nuevas sinapsis, la mielinización de axones o incluso la generación de nuevas neuronas en algunas regiones del cerebro. Estos cambios son más duraderos y permiten que el cerebro se reorganice para aprender nuevas habilidades o recuperarse después de una lesión. Y claro, ya sé que esto suena todo muy loco, que pase todo dentro de nuestra cabecita, pero es que lo que más mola es cómo se llegan a formar todas estas conexiones. Y es que cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas se ponen on fire, más aún cuando lo estamos practicando. Y es al aprenderlo cuando nuestro cerebro crea una conexión, unos caminos, como si fueran telarañas, que alcanzan a otras neuronas. Y es al repetir y usar esta información cuando fortalecemos ese vínculo. Es como si a ese mismo camino lo hubieran asfaltado. Lo hacen más fuerte, más consistente. Y es que si se viera a tiempo real todo esto, veríamos como unas ramificaciones que buscan acoplarse a otra neurona. Y como estas, millones y millones más estarían creando nuevas conexiones. Millones de caminitos que parecerían un puñetero mapa de ríos. ¿No te parece brutal que algo tan guay pase así en nuestra cabeza? Puede ser. Además, que esto pase en nuestro cerebro, que se llegue a dar, es lo más sencillo. Y digo sencillo porque no necesitas sacarte un doctorado ni nada raro para que esto se vaya desarrollando. Cositas como leer, aprender algo nuevo, sea lo que sea. Aunque sea cambiar de ruta por los paseos diarios que haces. Aunque sea aprender algo por mínimo que parezca, hacer ejercicio o dormir bien ayuda a crear y reforzar estas conexiones. Mientras que otras cosas como fumar, beber o dormir poco y mal sí que pueden debilitarlas. Pero vamos, que esto tampoco nos parece una locura, ya que son cosas de cajón de madera de pino. Sabemos que son perjudiciales para nuestra salud. Con toda esta información daríamos ya por finalizado el tema de la psicología y todo lo que la engloba. Esperamos también haber respondido con toda esta teoría varias de las preguntas que nos dejasteis en el primer capítulo. Y con esto finalizamos la miniserie que hemos empezado de la psicología. Pero no son todos disgustos, ya que esta no será la última emisión de Radio Patio.
ya que seguiremos sintonizando con vosotros cada semana. Así que no os olvidéis de suscribiros para no perderos ninguno de nuestros capítulos.